Bueno, muchas gracias, Henry. Buenas noches a todos. Eh, Gracias, primero que nada, Alfonso y Henry, por haberme dejado hacer esta presentación del libro de El Salvador que salió el año pasado. Ahorita les voy a contar un poco más de él. Eh, esta presentación surgió realmente por una invitación de un grupo que hay en México que se reúne todos los jueves y que Gerardo Pacheco en algún momento me contactó y me dijo, oye, ¿quieres presentar el libro del Salvador? Y pues la verdad muy amablemente me invitó a ese foro. Y así que bueno, Jaime y David, pues ya voy a tratar de que esta presentación sea diferente para que no se duerman. Pero eh, la idea era contar un poco del libro, pero más que todo y pensando en la audiencia de varios países que no coleccionan El Salvador, lo voy a tratar de hacer más bien cuáles han sido las fuentes para poder hacer el libro y cómo el libro está estructurado, tratando de usar El Salvador como un ejemplo de cómo podría ser un handbook, ¿no? Por ahí vi las conferencias de Michael Bloom, se habló mucho del handbook de Guatemala. El approach que tomamos aquí es un poco diferente. Entonces, pues igual les puede servir como un ejemplo para comparar contra el otro. El libro, El pequeño ladrillo de 900 páginas, eh, y fue publicado por la Royal Philatelic Society de Londres el año pasado. Es un libro que tamaño carta, pasta dura, 993 páginas, y pues básicamente resume la historia postal de El Salvador desde 1867, que es el año en que se emiten los primeros sellos, hasta 1900. Eh, Ustedes probablemente han visto las conferencias del Salvador que di el año pasado. Básicamente, 3 de esas conferencias tratan de los temas de ese libro. Entonces, realmente la presentación de hoy no es volver a repetir eh, las características de cada misión. La presentación de hoy está centrada en cómo el libro estuvo estructurado y qué es lo que viene en él, y obviamente tomando como base pues cada una de las emisiones que en su momento platicamos el año pasado. ¿Quiénes son los autores? Pues bueno, fuimos 2. Básicamente hace cerca de 20, yo empecé a coleccionar El Salvador hace como 24 años. Empecé a coleccionar de una forma muy de rebote, o sea, yo coleccionaba otros países y al inicio en eBay compré una prueba de placa que me gustaba y pues dio la casualidad que se la compré a la persona en Filipinas que tiene aún la mejor colección de El Salvador, que su nombre es David Chung. Y básicamente, como eBay era tan pequeño en aquel entonces, pues le pregunté qué más tenía y resulta que eso pues motivó a años de correspondencia con el curador de su colección, que fue el que realmente me inició en El Salvador. Y, y pues esta persona me recomendó a dos personas que contactar. El primero era Brian Morehouse, que todos conocen, y el segundo era Joseph Hahn, que eventualmente pues es el coautor de este proyecto. Con Joe era el mejor coleccionista de El Salvador en los 70s. La única subasta dedicada a El Salvador fue de su colección en 1979. Y básicamente él fue el que puso a El Salvador en el mapa filatélico en los 70s al fundar The Associated Collectors of El Salvador, que es algo muy similar en su escala, obviamente, a lo que pudiera ser un MEPSI o un International Society of Guatemala Collectors, ¿no? Entonces, él empezó con documentar El Salvador y pues ha sido un apasionado del país pues, prácticamente más de la mitad de su vida. Y bueno, pues a mí ya me conocen, así que no me voy a presentar mucho. Que les puedo decir es que, bueno, aparte de coleccionar El Salvador, pues me gusta escribir, como podrán haber visto y verán un poco más en la presentación. Y pues aparte de los libros, pues he tenido la oportunidad de colaborar en un libro de los Correos Mayores de Indias, complementando junto con Cecil Gruzón el capítulo del Reino de Guatemala. Y pues aparte de eso, pues he publicado artículos en varias revistas, además de haber sido el editor por algunos años de El Salvador Philatelist, que era la publicación de la
Sociedad Filatélica El Salvador, o la Asociación Filatélica El Salvador, como se conoce. Entonces, bueno, la presentación está dividida en dos. Como les decía, tratando de usar este libro como un ejemplo de cómo se puede hacer una aproximación a un handbook de historia postal junto con Filatelia. Y bueno, vamos a empezar con los antecedentes. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos a El Salvador, El Salvador básicamente pues era la parte fronteriza de Mesoamérica, la mitad del país era parte de Mesoamérica, estaba dentro del área maya. Básicamente los primeros españoles llegan desde Panamá en 1522. Sin embargo, el proceso de conquista se inicia con Pedro Alvarado, que era un lugarteniente de Hernán Cortés y trajo españoles y tlaxcaltecas de México a conquistar los territorios que son El Salvador. En 1525 se funda San Salvador, que fue la primera población. Entonces, a lo largo de cerca de 300 años, fue parte de la región centroamericana, que la región centroamericana se conoció a partir del siglo XVII como el Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala, y abarcaba desde lo que es el presente estado de Chiapas en México hasta la frontera de Costa Rica con Panamá. Entonces, no se puede entender la historia postal de El Salvador durante gran parte de este periodo sin entender la relación que había con las otras regiones del Reino de Guatemala y todas las regulaciones que se emitieron que estaban basadas en Guatemala. Entonces, a lo largo de la historia colonial, pues bueno, hubo diferentes entidades como las alcaldías mayores, como las intendencias, que fue un tema más borbónico, y pues hasta 1821 El Salvador se independiza, realmente se independiza Centroamérica cuando ya tanto México como la Gran Colombia están independientes, entonces pues no podían quedarse como colonia española en medio de ellos. Inmediatamente después, con sus excepciones, la gran mayoría de las poblaciones decían anexarse a México. Entonces hay un periodo ahí intermedio que es la anexión a México. Al caer Agustín de Iturbide y retirarse el ejército mexicano, se proclama la Federación Centroamericana, dura 16 años, hasta 1839, y luego cada estado agarra pues su propio camino, y cada uno pues emite sellos en diferentes puntos del tiempo. El Salvador los emite en 1867. Entonces, si nosotros vemos la historia postal como tal, pues hasta el año de 1900 podrían ser 7 diferentes periodos. Un periodo en el siglo XVI en el cual pues no hay correo estructurado, pero sí existen cartas, y como hemos hablado en otras ocasiones, la más antigua pues está en el Archivo de Indias, enviadas de San Salvador a España, y lo que hemos encontrado hasta ahora han sido cerca de 22 cartas del siglo XVI, que están más que todo en el Archivo de Indias, pero también hay algunas en la Bancroft Library. Entonces, a partir del siglo XVII empieza el periodo del Correo Mayor. Hay un periodo ahí un poco nebuloso que de 1602 a 1620 que había supuestamente un Correo Mayor nombrado en Guatemala, aunque dependíamos del Virreinato de la Nueva España, y a partir de 1620 pues sí se formaliza esa posición, se vuelve una posición vendible y renunciable, como lo hemos hablado en otras ocasiones, y pues se instaura ese periodo que termina hasta 1768, perdón por el typo ahí, cuando se nacionaliza el Correo Mayor y pasa a ser un servicio del Estado. Con lo cual, pues entramos a la parte de que muchos coleccionamos, que son las primeras cancelaciones prefilatélicas hasta la época de la independencia en 1821. Entonces, ese periodo de 2 años entre la independencia y la proclamación de la federación podría considerarse como un periodo muy corto, muy raro, pero sí existen piezas. Luego hay un quinto periodo que es la Federación Centroamericana como tal, un sexto que sería lo que es la prefilatelia republicana, y el séptimo que es la parte del libro que vamos a ver hoy, que son las emisiones postales del siglo XIX. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar, la verdad no teníamos la idea de hacer un libro, o sea, realmente yo lo que quería era entender un poco más los sellos del Salvador, porque la verdad cuando vivía allá había muy poca información, sí habían coleccionistas que sabían mucho, pero más que todo sabían de las diferentes variedades y lo que sería filatelia tradicional. Había muy poco conocimiento de historia postal.
Entonces, pues, había que encontrarle el chiste a El Salvador. Y empezamos a recopilar información. Joe me ayudó en este proceso, y cuando llevábamos como unos 2 años recopilando información, pues surgió la idea de escribir un libro. Entonces, el libro inicialmente era un proyecto, creímos que nos iba a tomar 3 años, nos tomó 21, pero empezamos con aspectos de filatelia tradicional, pero luego empezamos a entender que si no cubríamos la historia postal, estábamos dejando como una mesa sin 2 patas, ¿no? Y por eso empezamos a investigar, y ahí nos encontramos con cuáles son las fuentes para poder hacer investigaciones de historia postal. Y bueno, lo primero pues son las fuentes primarias, ¿no? Más que todo esto se ve reflejado en el libro Perfilatelia, pero que hay algunos ejemplos de entidades a las que acudimos para poder hacer esta investigación, ¿no? Está el Archivo de Indias en Sevilla, que obviamente es fundamental. Afortunadamente mucho de esto se puede consultar online, aunque luego es complicado conseguir imágenes, pero el hecho de que se pueda consultar vía pares, pues es una cosa maravillosa, ¿no? Está para Centroamérica el Archivo General de Centroamérica, que realmente encontramos cerca de 750 diferentes documentos relacionados con el correo colonial, que están en los ficheros del archivo. Tenemos fotos de muchos de ellos, pero es una fuente invaluable para entender la región como tal. Consultamos también los archivos nacionales en Honduras, en El Salvador. Pues ahí ustedes, pues dependiendo del país, pues cada uno tendrá sus archivos nacionales. Pues obviamente también está la Bancroft Library en California, que tenía estas cartas del siglo XVI, y también hay ciertos documentos, sobre todo periódicos, en la librería del Congreso de Estados Unidos, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces, fuentes primarias, pues es fundamental, pero en algún momento, sobre todo en el tiempo republicano, se tienen que complementar con otras fuentes. Otro punto, sobre todo en el correo colonial, pues es lo que se ha escrito, sobre todo por investigadores españoles, que han visto la historia postal colonial del área más que todo en función regional. O sea, no hay un libro de correo colonial en El Salvador. Probablemente no amerita ver un libro de solo El Salvador. Tendría que ser un libro de Centroamérica, o de lo que era el Reino de Guatemala en aquel entonces. Entonces, hay fuentes pues importantes. Uno es la historia del correo en América, que yo creo que la mayoría lo conoce, de Cayetano Alcázar, que es un libro hace como 100 años. Están las publicaciones de Walter Bosé, incluyendo los orígenes del correo terrestre en Guatemala. Está obviamente el Tizón, que yo creo que los que coleccionamos Prefilatelia, pues todos seguramente lo conocemos. Y el caso de Centroamérica, pues Leo Harris hizo el primer catálogo de marcas prefilatélicas de Centroamérica hace algunos años, publicado por el Collectors Club de Nueva York. Es un libro muy difícil de encontrar, y hay por ahí un proyecto de hacer una nueva edición que todavía está un poco en proceso. También está el libro de los correos mayores de Indias que sacó FESOFI, que bueno, ahí Yamil también tuvo oportunidad de colaborar, y Jesús Silla, que también pues ha presentado varias conferencias aquí. Y luego está este libro de Francisco Garay Univaso, que para correos marítimos españoles pues es bastante interesante. Es un libro chiquito, también no es tan fácil ya de conseguir, salió como en los 80s, pero tiene mucha información sobre esas rutas. Obviamente esto publicado se complementa con artículos que han salido en Academus, que es la revista de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal, que sobre todo las investigaciones de José Manuel López Bernal pues son también fundamentales para entender las rutas y las tarifas coloniales. También José Antonio Raiz ha hecho algunos temas de estos. Entonces, siempre el approach ha sido pues tratar de construir sobre lo que ya estaba escrito y combinarlo con fuentes primarias. Obviamente, en el momento que se hace un periodo republicano, pues ya todo se pierde. Primero, se vuelve un tema muy regional, entonces ya no hay tanta información desde el punto de vista de investigaciones de historia postal. Y en segundo lugar, pues básicamente las fuentes primarias pasan a ser locales, pasan a almacenarse localmente, y eso en el caso de El Salvador es un desastre, porque el Archivo Nacional o se ha quemado o se ha caído con terremotos
al menos 3, 4 veces. Entonces, hoy, si se quiere investigar en términos de documentación, no hay documentaciones de ministerios, pero lo que sí hay es el Diario Oficial, que inició su publicación en 1847. Lo inició 10 años después, 8 años después de que El Salvador que se termina la Federación Centroamericana. El Salvador se separa como república, primero como Estado y luego como república. Entonces, ahí se puede seguir, en la medida de lo posible, una gran cantidad de decretos que hay que fueron publicados en el Diario Oficial para poder entrar en vigor. Afortunadamente, El Salvador digitó hace como 10 años todos estos periódicos. Entonces, pues bueno, para darles una idea, cada año son cerca de 2,000 páginas y pues sí nos tuvimos que leer pues todos estos periódicos a ver qué encontrábamos de decretos relacionados con el correo. Entonces, como yo digo, los lentes no son de gratis, ¿no? Y bueno, la otra cosa que también tiene El Salvador es que asumo que la gran mayoría de países de Latinoamérica tiene, es que cada cierto tiempo publica una guía de correos. La primera de El Salvador es conocida desde 1876, y luego las iban actualizando. La última que yo conozco salió pues cerca del 97, de 1997. ¿Qué tenía esto? Básicamente lo publicaban diciendo, estas son las tarifas, estos son el tiempo que se tarda en mandar una carta de un lado a otro, estas son las responsabilidades de los funcionarios de correo, y estas son el número de oficinas que existen en el país en el momento de la publicación. Entonces, pues como tal, si combinas las guías de correos junto con los decretos, pues sí tienes un panorama bastante bueno del tema de historia postal del país en ese momento. Obviamente todo esto es historia postal. Lo que no he puesto aquí es el tema de filatelia tradicional, que pues eso es un análisis puro y duro, alguno hecho por nosotros, alguno construido, como comentaré en algunos casos, sobre las investigaciones de otras personas, ¿no? Algunos elementos complementarios, pues obviamente la prensa filatélica del siglo XIX, que cubría las emisiones de los países, es una parte importante, sobre todo para entender el origen de ciertas informaciones que se han tenido que aclarar, o incluso para ir rastreando el origen, incluso a falsificaciones o de bogus. Por ejemplo, aquí tenemos del Timbre Post de 1867, que es en mayo de 1867, anuncian los primeros sellos del Salvador, y justamente este artículo lo que dice es que estos son los sellos de verdad, porque antes hubo unos sellos bogus que no se sabe todavía ciencia cierta quién los hizo, pero fueron los primeros sellos que la prensa filatélica anunció en algunos meses antes de mayo de 1867. Entonces, leer esos artículos o buscar esos artículos de la época ayuda precisamente en términos de ir entendiendo cómo las emisiones se fueron conociendo fuera, y sobre todo en el caso de variedades, se puede también empezar a sacar un poco en qué momentos se conocieron al público, ¿no? Sí. Entonces es importante, hay revistas como el Timbre Post, el Illustrated Brief Martin Journal, Philatelic Record, the Philatelic Journal of America y Michels. Esos fueron los que nosotros consultamos en mayor o menor medida. En el caso de El Salvador, ha habido publicaciones locales, muy pocas publicaciones locales. La más antigua es esta. César Sancho la comentó en su conferencia de literatura filatélica. Es el catálogo de todos los sellos postales de la República del Salvador, de Ricardo Sagrera, que él era realmente el hijo del dueño de la mayor ferretería del Salvador, fue el que siguió ese negocio después, pero su hobby era ser dealer de sellos. Y él publicó este catálogo en 1901, que es invaluable porque realmente ahí te permite ver cuáles eran las variedades del siglo XIX que existían en el país en el momento que este catálogo se publicó. Y eso también te ayuda muchísimo sobre todo en el caso de ciertas emisiones, a separar originales de falsos, o incluso ver el momento en que se produjeron algunos falsos. Lamentablemente este catálogo solo hay 2 copias,
mí me tomó 15 años encontrarla. La primera la encontré en la biblioteca del Collectors Club de Nueva York, y la segunda, el año pasado me di cuenta que está una en la Biblioteca Británica. Entonces, pero afortunadamente el Collectors Club de Nueva York nos lo dejó escanear y lo publicamos en una revista. Entonces, bueno, otras fuentes, pues, sobre todo para el tema de filatelia tradicional, fue la revista de Associated Collectors for El Salvador, algunas revistas de la Sociedad Filatélica El Salvador, que se llama El Salvador Filatélico, y pues obviamente también el catálogo de Joseph Hunt, pues es una herramienta invaluable, pues, sobre todo para obtener información, pero también hay catálogos de otras, sobre todo cuando han vendido correo marítimo, colecciones de correo marítimo, o cuando han vendido colecciones de Centroamérica, o incluso colecciones pre-UPU que tienen sobres con sellos de 2 países, pues ahí ha salido material de El Salvador. Entonces, pues mientras más se pueda conseguir de catálogos y poder documentar y poder llevando un listado de lo que va apareciendo y lo que creemos que podría faltar, pues eso nos ha ayudado también, sobre todo con el tema de filatelia tradicional. Una última referencia, pues bueno, las revistas se juntaron, las 2 revistas que les enseñé antes, se llamó primero El Salvador Filatélico El Faro, y posteriormente se llamó El Salvador Philatelist. Las dejamos de editar en más o menos con el 2017-18, y bueno, de momento están en stand-by porque pues obviamente el tiempo que había para la revista pues se dedicó totalmente al libro, y pues bueno, habrá que ver si en algún momento se vuelven a tomar, pero pues así como las revistas de los clubes, como podría ser Nicaragua, como podría ser el Quetzal, podría ser de Oxcart, por no decir mexicana, pues son fuentes invaluables a la hora de ir pensando en hacer un handbook de un país, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuramos todo el proyecto? Pues el proyecto al final surgieron 2 libros. El primero era un capítulo originalmente dedicado a prefilatelia, era básicamente una copia del capítulo del libro de Leo Harris, que amablemente nos había cedido pues todo el uso de los dibujos, pero eventualmente a medida que encontramos muchísima información de historia postal, ese capítulo creció y se convirtió en 4, y esos 4 capítulos se convirtieron en un libro, y ese libro pues, fue publicado en el 2015, un libro de 300 páginas, publicado por el Collectors Club de Chicago, y pues básicamente, pues bueno, la recepción del libro pues fue muy favorable, y pues se le vio valor al libro, y pues bueno, entre otras cosas, pues ganó el premio Boni Lara, que lo da FIAF, ¿no? Entonces, esa fue la primera parte de este proyecto. Lo que quedaba, y como se puede ver ahí, es de 1525 de 1866. Entonces, la lógica que seguía era hacer uno de 1867 a 1900, que es lo que vamos a tratar con más detalle en la siguiente parte. Básicamente, si nosotros vemos esas emisiones, tanto de sellos postales como de enteropostales, porque nosotros desde el inicio partimos con una visión integral, que no queríamos separarlas, y ahorita les explico un poco por qué. Las emisiones del Salvador en esos 33 años están divididas en 3 grandes bloques. Hay un periodo pre-UPU, de 1867 a 1878. Hay un periodo de los primeros años de la UPU, de nuestro ingreso a la UPU, que fue el 79 al 89, que hubo una emisión de sellos, una emisión de enteropostales y una emisión de sellos que complementaba, que son las emisiones alegóricas, que complementaba esa primera emisión de 1879. Y el tercer bloque, que quizás es el bloque más controversial o notorio, es el bloque de la relación que se tuvo con la Hamilton Banknote Engraving and Printing Company y Nicholas Sivek. Entonces, es más de la mitad del libro, porque pues obviamente pasamos de tener una serie cada 5 años a tener una serie anual, y no solamente de sellos, sino también de enteropostales. Entonces,
por qué nosotros abordamos los enteropostales junto con los sellos? Nosotros queríamos presentar una visión integral de lo que era la filatelia y la historia postal del país en el siglo XIX. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos bloques empieza con un capítulo de historia postal para dar el contexto de por qué se emitieron las emisiones, por qué se emitieron los sellos, por qué se emitieron los enteropostales. Entonces ahí explicamos todo el contexto para luego entrar a cada una de las emisiones, que con las estructuras que ahora vamos a ver en los siguientes slides, pero dándole el mismo peso enteropostales que a sellos. Nosotros no vemos, y es una opinión muy personal y puede haber diferencias, pues nosotros no creemos que los enteropostales deben ser secundarios. Se emitieron al mismo tiempo, se usaron en conjunto y realmente, pues, para mí personalmente es una división artificial. Entonces, por eso les hemos tratado de dar el mismo peso. Entonces, cada uno de estos bloques empieza con un capítulo de historia postal, el capítulo 1, el 4 y el 8, con este contexto. ¿Y qué es lo que hay ahí? Empezamos primero con unas pocas páginas de contexto histórico. Realmente no es un periodo políticamente inestable, pero no es un periodo, o sea, no es una historia violenta, no es una historia que necesitas 40 páginas para contar lo que estaba pasando en El Salvador en esos años. Simple y sencillamente es ponernos en el país en el momento que está pasando esto. Y luego, cómo esa historia pues, se reflejaba en la estructura, en las regulaciones, en las oficinas postales, en los servicios. O sea, El Salvador, cuando se acaba la colonia, pues todo el reino de Guatemala se queda sin recursos para tener un correo estructurado. Se mantuvo durante la Federación Centroamericana en condiciones muy precarias y pues luego prácticamente cuando cada país se independiza, cada uno de ellos fue creando correo en función de sus posibilidades. En el caso de El Salvador, los primeros 10 años no había un correo organizado. El primer director general de correos se nombra en 1847, 8 años después de que el país ya no era parte de la federación. Entonces ese limbo, pues obviamente existe, hay correspondencia en esa época, pero a partir de ese punto tan precario se empieza a construir. Entonces, esa es la parte que tratan estos capítulos. Cómo va creciendo el correo, cómo se van haciendo contratos para ir cubriendo al país, cómo se van haciendo contratos para ir cubriendo el correo marítimo y cómo se van creando oficinas postales a medida que el país pues iba estabilizándose económicamente, iba teniendo pues, mayores recursos para tener un mejor sistema de correos. El ingreso a la UPU también se trata en estos capítulos. El impacto que tuvo el ingreso a la UPU también es importante porque las tarifas se redujeron y pues eso llevó al correo a perder dinero por muchísimos años después del ingreso a la UPU. Entonces todos esos temas se tratan aquí. ¿Qué otra cosa se ve en estos capítulos? Las rutas, tanto nacionales como internacionales. El Salvador es un país muy chico, entonces pues el tema de rutas nacionales, pues básicamente es interesante saberlo y es sobre todo cómo el país fue recuperando cobertura. Tenemos los detalles, como ustedes pueden ver en tablas así. No es el propósito principal del libro, pero sí lo hemos documentado, cómo las rutas iban cambiando dentro del país. Y un tema muy, muy, muy importante es las rutas internacionales, cómo el país primero recuperó las comunicaciones con sus vecinos y luego cómo entró dentro del network o dentro de las rutas regionales de ese momento, que eran manejadas desde Panamá prácticamente, pero sobre todo desde Panamá. Entonces también tratamos pues las diferentes tarifas, ¿no? En cada uno de estos capítulos. Entonces luego, si nos vamos a los dos primeros bloques, el capítulo 2, 3, 5 y 7, que tratan específicamente solo de sellos, tienen la misma estructura, cada uno de ellos. Tratamos de empezar cada uno de los capítulos con una pieza importante que valga la pena dejarla como representativa de la emisión. En este caso, pues es un dibujo original
de los archivos del American Banknote. Básicamente luego pasamos una descripción de los sellos, creamos un sistema de numeración para este libro, porque sentíamos que ningún sistema de numeración de los 4 catálogos principales se ajustaba a la complejidad de las variedades que existen, sobre todo, y también queríamos un sistema de numeración que también considerara enteropostales. Que considerara pruebas, que considerara falsificaciones, y también hicimos un sistema de cancelaciones que lo iniciamos en el libro Perfilatelia y seguimos la misma lógica para las cancelaciones ya cuando habían sellos. Entonces describimos esto, presentamos la documentación oficial que encontramos y los detalles de impresión. En el caso de El Salvador, pues bueno, sí pudimos encontrar decretos publicados en el diario oficial para prácticamente todas las emisiones del siglo XIX, con algunas pocas excepciones. Y también tuvimos la suerte, gracias a una sugerencia de Ross Tauler, de ir al Museum of American Finance y poder tomarle fotos a todos los libros de órdenes del American Banknote. Entonces sí tenemos esta información que nunca había sido publicada en ningún lado, entonces no se conocía, entonces tenemos pues, datos de cuándo se imprimieron las órdenes, cuándo ha llegado al país, cuántos sellos de cada uno, si hubieron impresiones adicionales. Entonces, todo esto pues es una aportación nueva al estudio de estos sellos. Tenemos variedades. Aquí pues un poco metiendo toda la información en una licuadora, pues sacamos lo que ya estaba documentado en los catálogos, en las revistas que hemos comentado al inicio, más la investigación que nosotros hicimos, no solo nosotros, sino también otras personas. Y pues bueno, creemos que tenemos una lista que nunca había sido publicada de variedades del Salvador, una lista integral de todas las variedades conocidas del siglo XIX. Obviamente, eso se los digo hoy, no les garantizo que mañana nos salga una nueva, y el libro va a estar incompleto, pero tenemos un listado bastante bueno. Este es un ejemplo de la emisión de 1879, que como fue litografiada, bueno, fue grabado básicamente, se puede hacer la clasificación por tipos. Esto, había un artículo muy bueno que no tenía prácticamente imágenes, y un coleccionista en Nueva Zelanda fue el que hizo todo este estudio y lo cedió para el libro. Y esa también es una parte muy importante del tema. Si nosotros dos nos tomó 20 años hacer el libro, si no hubiéramos tenido colaboración, no lo hubiéramos terminado. O sea, el hecho de que personas generosamente hayan compartido imágenes, que hayan compartido estudios y que se han podido publicar, pues sí hace una gran diferencia. En este caso, pues bueno, para los mexicanos, probablemente el nombre Martin Spuford les sea muy familiar, porque vende sellos de México, pues él también colecciona El Salvador y él es el que hizo este extraordinario estudio. Entonces son paréntesis también para ir entendiendo cómo vamos integrando pues, toda la información en el libro, ¿no? Luego pasamos a la parte de pruebas. En las pruebas presentamos ensayos y dibujos de artista primero, luego las pruebas y ensayos de dado. ¿Por qué diferenciamos entre pruebas y ensayos? Porque igual es un poco arbitrario, está sujeto a discusión. Para nosotros un ensayo es cualquier cosa que no fue adoptada o cualquier cosa que es un diseño parcial de un sello. Y lo que le llamamos prueba de dado, pues es el sello, la prueba del dado del sello ya terminado, ¿no? O sea, lo teníamos que diferenciar de alguna forma, si lo escogimos diferenciar. Los dibujos de artista, pues para nosotros eran los dibujos hechos a mano. Los ensayos eran cualquier cosa que tuviera algún tipo de grabado, complementado con dibujos adicionales. Luego presentamos las pruebas de placa en los colores conocidos. También, mañana puede salir un color nuevo, pero pues, por lo menos ya hay una base a partir de la cual se tiene un listado. Y luego terminamos con los espécimes. Entonces, pues, un ejemplo, el capítulo
capítulo de la primera emisión del Salvador, con los dibujos originales que hay, que venían del American Banknote, y la serie de pruebas de dado que hubieron. En el caso del American Banknote, pues con las diferentes numeraciones, como se ha discutido en otros lados, en otras conferencias. Luego presentábamos las cancelaciones en cada una de estas emisiones. Aquí es relativamente más fácil porque las emisiones se usaron por varios años, entonces se podía presentar en cada capítulo. Estas fueron las cancelaciones que se conocen. Pero también presentábamos cancelaciones que existan en sobres y no necesariamente en los sellos. El Salvador tuvo por muchos años, de 1867 hasta prácticamente 1888, tenían cancelaciones mudas para los sellos, y al lado en la carta les ponían lo que es el fechador. Entonces realmente, pues, al haber muy pocas cartas conocidas, pues el número de fechadores se baja considerablemente, ¿no? Pero sin embargo sentimos que era importante documentar las cancelaciones que se conocen, como lo pueden ver aquí. Y luego, pues con el paso siguiente lógico, pues era el uso postal, ¿no? Entonces aquí esto es una selección de cartas de la emisión de 1879. Y finalmente, pues cada capítulo acababa con dos temas, con lo que le llamaríamos los bogus, o los sellos falsos, o los fantasías, y las falsificaciones per se. Entonces, igual tratamos de documentar y tratamos de catalogar los sellos bogus y las falsificaciones, y también tenemos ya un listado incluso de cancelaciones falsificadas. Entonces, tenemos un capítulo pre-1890, en el segundo bloque tenemos un capítulo dedicado únicamente a enteropostales, porque sí, estas series fueron importantes en la década de los 1880s. Tenemos una sección de tarjetas postales que hablamos de los precursores o de las fórmulas, tarjetas fórmula. Describimos la emisión de 1883 con la documentación oficial que hay. Encontramos algunos detalles de impresión, o por lo menos basado más que todo en análisis de cómo las tarjetas se imprimían, y pues presentamos los pocos ensayos que hay, como el que pueden ver aquí, que este está en el Smithsonian, en el National Postal Museum, y por los diferentes errores que pudieran haber y variedades que pueden haber de esta emisión. Hay una sección de uso postal, y luego en el mismo capítulo tratamos los sellos, los sobres de las emisiones de 1887, 88, 89, y los sobres impresos a la orden. Los sobres impresos, entonces, bueno, antes de entrar a los sobres impresos a la orden, perdón. Estas emisiones tienen muchísimos tipos y variedades, porque básicamente se compraban cajas de sobres al extranjero, y pues estas cajas traían diferentes papeles de colores adentro, venían en diferentes tamaños, etcétera. Entonces, pues da para un análisis bastante extenso de las diferentes variedades que pudiera haber de cada uno de estos sobres. Hay sobres impresos a la orden, que básicamente lo que se hacían era que los particulares compraban sus sobres, se los dan al gobierno para que les imprimieran la indicia. También existen varios tipos, también existen variedades. Entonces, todo eso lo hemos tratado de cubrir en este capítulo. Complementándolo con el tema también de uso postal, porque es importantísimo pues ver estos sobres realmente usados, y muchos de ellos complementados con sellos postales para poder alcanzar la tarifa que se necesitaba. Entonces, bueno, como pueden ver, lo que hemos tratado es, damos el contexto, damos cómo está el servicio, cuáles eran las tarifas, y ahí explicamos cada emisión. Cuando llegamos a 1890, la idea original era hacer un libro separado del tiempo de Hamilton, de la Hamilton, pero por diversas razones acabó siendo un solo tomo, y pues obviamente al hablar de 10 emisiones anuales, cada una de sellos y de enteropostales, hay ciertos temas comunes que tienes que sacar de cada uno de esos capítulos para no ser repetitivo, y para eso creamos este capítulo introductorio. Este capítulo introductorio está dividido en dos partes.
Básicamente la primera es una historia de qué era la Hamilton Banknote Engraving and Printing Company de Nicholas Sivek, del antes y el después de él en la compañía, de la reacción filatélica de estas emisiones, de lo que pasó después con las placas, y la segunda parte del capítulo da lineamientos generales, da esos mínimos comunes que no vale la pena repetir en cada capítulo, sino mejor dejarlo como parte de un capítulo introductorio. Entonces, ahí tratamos el tema de originales contra reimpresiones, listamos los tipos de papeles conocidos, originales y reimpresión, que eso es fruto de un estudio de 40 años de Joseph Hahn, y también decidimos sacar el tema de todas las cancelaciones y ponerlas en un solo capítulo. ¿Por qué? Porque realmente estas cancelaciones se usaron por más de un año. Entonces no hacía sentido tener una sección de cancelaciones por año, repitiendo los mismos dibujos y eso, entonces eso pues básicamente lo movimos a esta sección. Hay aquí un total de cerca de 130 cancelaciones que se usaron en esos 10 años más o menos, y eso pues es una parte importante que complementa cada uno de los capítulos después. También hacemos un resumen de los sellos fantasías, un resumen general de las falsificaciones. Hay unos sellos fantasía en El Salvador que son muy notorios en los 1890, que son los de oficio, que se sabe que son fantasías desde el 1915 más o menos, pero lo siguen listando los catálogos. Entonces, eso vale la pena sacarlo cada uno de los años y dar una introducción aquí. Y luego ya en cada uno de los años, pues nos vamos, primero empezamos con los sellos, al igual que en los capítulos anteriores los describimos junto con la documentación oficial, presentamos los detalles de impresión de cada una de las emisiones, en qué papeles se conocen, cuáles son los valores conocidos en cada uno de los papeles, ciertos detalles de impresión. Aquí no hay archivos, por lo menos nadie ha encontrado, ojalá que algún día lo hagamos, pero nadie ha encontrado archivos de la Hamilton Banknote. Entonces, pues mucho es la información que había en la prensa filatélica en ese momento, o mucho es la poca información que pueda haber contemporánea basada en decretos en El Salvador. Luego presentamos variedades. Esto es una serie, un ejemplo que tiene cerca de 72 variedades de perforación. Entonces, bueno, para que se den una idea. Presentamos los enteropostales inmediatamente después de los sellos. ¿Por qué? Porque pues, compartían diseños en la mayor parte de los casos, y pues básicamente los describimos, damos los detalles de impresión, comentamos las variedades, incluso si hay originales y reimpresiones, como en el caso de los sellos. Y una de las cosas que sí hicimos fue que nosotros podíamos reproducir enteropostales a tamaño natural y hacer hasta un libro de 1100, 200 páginas si queríamos, pues realmente tampoco la idea. Hay temas de costo asociados, hay temas también ya de la misma practicidad del tamaño del libro, ¿no? Entonces optamos por reproducir un enteropostal de cada serie a tamaño al 100% y los otros reducidos, para que puedas ver todos los enteropostales, pero solo uno a tamaño original. En el caso de los sobres y de los rejillas, lo que hicimos es uno a tamaño al 100%, y lo que reproducimos es el indicio, para no estar teniendo pues, páginas con sobres prácticamente en blanco, ¿no? Luego, en cada uno de estos capítulos presentamos las pruebas en una secuencia similar a la que teníamos en los capítulos anteriores: ensayos y dibujos de artistas, los temas de pruebas de ensayos de dado, pruebas de placas, specimens, y tratamos de hacer la separación donde es lógico, aquellos pruebas que fueron hechas solo para sellos y aquellas que fueron hechas solo para enteropostales, aunque la gran mayoría de ellas fueron hechas para los dos. Continuamos con uso postal. Como pueden ver, no hay cancelaciones porque la referencia a la cancelación está en el capítulo 9. Tratamos de presentar obviamente cartas con sellos, pero también tratamos de presentar enteropostales usados solos y enteropostales usados con sellos. Entonces creemos que la combinación de esos tres
te da pues una idea de cómo realmente las personas usaban el correo en ese momento y que podías, así como podías llevar tu sobre y comprar un sello, pues muchas veces era mucho más fácil comprarte un sobre con la indicia, ¿no? Y ponerle unos sellos de más para hacerlo registrado y pues mandarlo. Entonces, creemos que esa combinación, sin hacer separaciones, pues ayuda a dar una visión pues mucho más holística de cómo se usó la emisión durante el tiempo que estuvo en circulación. Y finalmente, pues terminamos con las fantasías, el notorio correo de oficio que les comentaba, y las diferentes falsificaciones que han habido, ¿no? Ya sea de sobrecargas, ya sea de sellos, no son muchas, pero sí hay, como los morados que se ven aquí a la derecha, y y pues también hay sobres y sobre todo enteropostales falsificados que también los presentamos. El capítulo final es el capítulo 19, son las emisiones de 1899, que por temas de la finalización del contrato con la Hamilton y la falta de recursos para tener una nueva emisión, se extendió su uso contramarcándola. Entonces, pues obviamente tratamos todos estos tipos de contramarca porque no podíamos portar artificialmente en 1900 porque estos sellos se estuvieron usando hasta 1902. Sin embargo, sí hacemos una transición porque en 1900 se emitieron unos sellos que estuvieron usados en paralelo a esta emisión. Entonces, esos sellos ya no los tratamos en este libro, aunque aquí sí presentamos algunas cartas de usos combinados para hacer ese puente con la siguiente emisión, ¿no? Que ya no es parte de este libro porque sería la primera emisión del siglo XX. Y el libro, pues básicamente concluye con 4 apéndices. El primero les puede sonar un poco extraño, porque son sellos telegráficos. Y lo incluimos por 2 razones. La primera es que la impresión de sellos telegráficos, esa serie que están viendo ahí ilustrada, fue hecha por la misma persona, porque no era una casa impresora, era la misma persona en San Salvador que tenía una imprenta y que imprimía estos sellos en tiras de 5 en 5, y cada uno de ellos con un tipo diferente. Entonces hay muchos paralelos entre esta emisión y la de 1879, por eso está aquí. Y los siguientes sellos telegráficos de El Salvador son sellos postales contramarcados con un escudo para hacer los telegráficos. Entonces, en vez de tener estos sellos como una nota al pie de las emisiones postales, pues decidimos tener un breve capítulo de sellos telegráficos, un apéndice de sellos telegráficos para también presentar esa faceta aquí. Tenemos un apéndice 2, que es la comparación entre las numeraciones. Comparamos nuestra numeración para los sellos tipo, no para variedades, pero para los sellos tipo entre este libro, Scott, Miguel, Ibert y Stanley Gibbons. Teníamos también con Minkus, pero realmente Minkus ya nadie lo usa, entonces solo dejamos estos 4. Para los que quieran hacer eso, las casas europeas son bastante relajadas. Nosotros consultamos con la Asociación Internacional de Periodistas Filatélicos, me dijeron, tú inclúyelos, no hay mayor tema. Con Scott sí tuvimos que firmar un acuerdo de uso una licencia de uso de números. Scott le tuvimos que mandar las páginas para que las aprobara y básicamente, pues bueno, tuvimos que firmar ahí ese acuerdo y darles una copia del libro. O sea, no es imposible, pero si quieren usar hojas de Scott, números de Scott en todas las páginas de un libro, pues le van a tener que mandar todo el libro para que se lo. O sea, eso como, pues si ha salido alguna vez, alguien ha tenido la duda. En el caso del libro Guatemala salió. Hay un resumen de cancelaciones en una tabla, solo para que se sepa, ok, yo quiero ver las cancelaciones, no sé, de Sonsonate, pues esas están, tales temas están en el 1, tales temas están en el 4, tales temas están en el 9, etcétera. Un glosario de términos en español, inglés, y finalmente, pues la lista de fuentes consultadas, ¿no? Tanto fuentes primarias como periódicos de la época, como artículos o libros, ya sea filatélicos o no. Entonces, eso es un poco el resumen. Como les decía, esto
no es un trabajo de dos personas, ha sido un trabajo colectivo, o sea, hay muchísima gente que ha colaborado, desde dar imágenes, como pueden ver esta de la portada, es de la colección de Filipinas de David Chong, eh, y, y pues la verdad, más allá de nosotros dos, ha habido gente extremadamente comprometida con este proyecto, que bueno, muchos de ellos tienen esos agradecimientos especiales al inicio del libro, pero aparte de ellos, pues hubo más que nos dieron imágenes que también están ahí mencionados, eh, y sin los cuales pues no hubiéramos podido sacar este libro. Obviamente, pues, la verdad, el proceso con la Royal fue un proceso muy bueno. Recibieron el manuscrito, les gustó. Hubo una persona diseñando este libro, haciendo todo, pasándolo de Word, que era como lo teníamos a, a, ay, se me fue el nombre del software. Bueno, a InDesign. No es InDesign. Sí, es InDesign. Bueno, y básicamente, pues bueno, eso también, pues obviamente a nivel de visual, pues mejora considerablemente, ¿no? Lo mismo pasó con el de Chicago, nos asignaron un editor que nos ayudó a pulir el tema y hacer un mejor diseño del libro. Entonces, pues también en ambos casos los clubes han hecho una parte importante más allá de financiar la impresión para que pues el libro quede pues, con un estándar mejor, ¿no? Y pues con eso les agradezco mucho. Estoy abierto a preguntas y pues espero que les haya gustado. Muy bueno. Felicitaciones, Guillermo. Realmente un trabajo monumental que te tomó muchísimos años y obviamente que tienes que ver el libro como un niño después de tanto cuidarlo en las noches y estar con él y todas las cosas que pasaste. Para las personas que quieran hacer preguntas, que por favor levanten la manita digitalmente para poderlos irlos pasando por el orden en que levanten la manita. Sí, solo para tu comentario, Alfonso, la verdad, pues, me tardé más en el libro lo que yo casado, ¿no? Y mi mujer ya cuando le dije, ni mis hijos, ya cuando les dije, oigan, ya acabé. Nah, puro cuento. Hasta que ya lo vieron, no me creían. Pero bueno. No sé, ¿alguna pregunta? Tal vez una pregunta de mi parte, Guillermo, ¿cómo se logra para que alguien tan importante en Inglaterra vuelva los ojos y quiera participar de la publicación del libro? Mira, yo creo que un tema muy importante, Alfonso, en general es ser activo en ciertos foros. O sea, por darte un ejemplo, y me pasó en los dos casos. A mí me abrió mucho las puertas una conferencia que Luis Fernando y César me invitaron en el 2008 a dar en Costa Rica. Yo no conocía a nadie, yo los que conocía eran los del Salvador. Entonces, ahí conocí, ahí aparte de conocerlos a muchos de ustedes, pues conocí a Jim Mazepa, conocí a Luis Alemani, conocí a otras personas que, que me pusieron en contacto con otras personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eventualmente, a mí me invitaron a dar una conferencia en el Collectors Club de Chicago y sobre Prefilatelia El Salvador, y pues ahí surgió también el tema, oye, pues mira, es que estoy haciendo un libro, bueno, pues enséñamelo, a ver cómo lo vemos, y que no sé qué. Entonces, por lo menos, no, abres la puerta a que alguien te conozca, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Otro, el segundo ejemplo que te voy a dar, a mí igual me abrió muchísimo las puertas, haber dado una conferencia en el 2017 en la Royal. Había un interés por parte de Patrick Macelis de
salirse de los típicos países en el programa de ese año. Y pues ahí Yamil me hizo la presentación, se lo agradezco, y pues pude ir a dar esa conferencia a Londres. Entonces, igual dices, oye, qué friega, que no me gusta hablar, que tengo que hacer un cuadernillo, y híjole, tengo que llevar 128 páginas y todo, pero realmente es un esfuerzo que vale la pena, vale muchísimo la pena, porque te conocen, generas algo de interés en el país, y pues eso te permite pues poderte sentar y decir, tocar la puerta y decir, oye, tengo esto, ¿no? Igual con la Real Academia Hispánica de Filatelia es un extraordinario ejemplo, ¿no? Ellos publican libros, ellos quieren publicar libros, bueno, queremos publicar libros, pues, pero la cosa es llegar con un proyecto y tocar la puerta y poderlo y presentarlo, ¿no? No sé, Yamil, tienes la mano. Yamil. Te felicito, Guillermo, una labor monumental, ¿no? La verdad que es impresionante. Y, el sobre de la cubierta se puso en el correo de El Salvador y fue manejado por la Agencia Postal Británica de Panamá, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Fue a un agente encaminador o cómo se franqueó en Panamá con los sellos británicos? Mira, básicamente se llevaba, es por la Pacific Mail Steamship Company, se va en la ruta El Salvador a Panamá. La tarifa del Salvador solamente cubría hasta Panamá, porque es pre-UPU, es 1878. Entonces, en Panamá se le entregó a la Agencia Postal Británica, que le agregó pues toda la tarifa correspondiente a un sobre de ese peso y a un sobre de registrado para poderse llevar a Inglaterra. O sea, la tarifa sí la checamos muy detenidamente, sí concuerda. Para darte una idea, es una tarifa altísima, porque desde El Salvador incluso una tarifa altísima. Una carta a Panamá normalmente en aquel entonces hubiera costado dos reales. Estas son estampillas de 4 cada una, o sea, estás hablando de 6 por 4, 24 reales. Ya con el tema del registro, pero aún así, que el tema del registro era como la mitad de ese porte. Aún así es una carta triple o cuádruple que pues obviamente en el momento que llegó a la Agencia Postal de Panamá, se le agregaron todos esos sellos. Una cosa que acaba de surgir y que hay que investigar más, y eso es gracias a mi oficina. Cuando Juan Reynoso presentó lo de la Agencia Postal de Costa Rica en Panamá, la verdad, yo primero pensé El Salvador no tuvo, y empezamos a intercambiar un par de correos, y dije, bueno, voy a buscar algo, y sí me encontré un decreto que no está en el libro, que en su momento yo quizás no lo entendí bien siendo realistas, en el cual El Salvador cerraba su agencia postal en Panamá. O sea, sí hubo una agencia. El problema es que no sabemos cuándo se abrió, sabemos cuándo se cerró. Y no sabemos, no hay nada más. No sabemos cuáles eran las funciones de esa agencia. Entonces, pero eso si no hubiera sido por el intercambio de mi oficina, no lo hubiéramos descubierto jamás. Ahora lo que hay que encontrar es algún sello de El Salvador que yo estoy buscando que tenga algún tipo de marca de Panamá que no sea tránsito, ¿no? ¿Y salió certificada desde de El Salvador o se puso como certificado en Panamá? No, salió certificado de El Salvador porque puedes ver que tiene ese sello rojo que dice certificados en Salvador. Sí hay correo certificado. El correo certificado, bueno, tú lo sabes así súper bien, ¿no? Ya desde el tiempo colonial había. En el caso de El Salvador hay una sola pieza prefilatélica certificada que nadie sabe, nadie la ha visto en 40 años. Y luego pues sí hay algunas, muy pocas cartas certificadas de las primeras emisiones pro-UPU. Esta es la mejor, este es el mejor sobre El Salvador, sin lugar a dudas. Ahora va a salir en Academos un artículo de Jim Mazepa que yo le traduje de correspondencia certificada de Centroamérica, ¿no? Sí, yo le pasé la imagen de ese El Salvador, que es una foto en blanco y negro,
y él tiene un certificado de Guatemala a San Vicente, que estaba en El Salvador en la época colonial, pero fuera de eso, del Salvador no se conoce más. Muchas gracias. ¿Sí? No, gracias a ti y a mí. Gracias, Yamil. Edgardo. Estás en mute, Edgardo. Buenas noches, Guillermo. Un cariñoso saludo y felicitaciones desde estos rumbos hondureños. Gracias. Me ha interesado profundamente, ya había conocido sobre tu libro. Además del aspecto histórico y documental que tiene en profundidad, me interesa saber sobre el aspecto artístico del libro. Los sellos, fechadores y los matasellos, pues obviamente aparecen nítidos. ¿Cuál fue el proceso de sacar de sobres circulados las imágenes que aparecen en el libro de forma tan nítida? Ok, o sea, te refieres a... Bueno, estas... Eso, los lentes no son de ilustraciones. gratis, Edgardo. Ajá, La verdad, lo que hice fue... Bueno, el caso de los perfilatélicos fue muy fácil, porque es parte del catálogo de Leo Harris. Como dije en el inicio, Leo Harris nos dio chance de usar esas ilustraciones, que en su momento también Joseph Hahn había participado con esas ilustraciones en los 70s. Entonces era como un círculo, volver a un círculo, cerrar el círculo. En el caso de estos, pues fue básicamente escanear los sobres, sobres que yo tenía o sobres que me mandaron, escanearlos y pues limpiarlos, pues la verdad a pie, o sea, en Photoshop. Sí es un proceso pues muy largo. Me hubiera gustado haber tenido alguna de las conferencias de aquí de manejo de imágenes, porque creo que algunos tips me hubieran ayudado a hacerlo más simple. Pero todo fue a literal pie. ¿En ningún momento se tuvo que contratar un dibujante o alguien que hiciera ese tipo de trabajo? No, porque mira, una cosa que sí tratamos de evitar es que los dibujos fueran a mano. Por ejemplo, podíamos haber hecho el dibujo a mano y luego escanearlo. No fue el approach. Realmente preferimos escanearlo, limpiarlo y Entiendo. rellenar. Algunas, obvio, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y algunos círculos, sobre todo, como puedes ver en esta página, pues no están 100% perfectos, porque pues a veces la mano ya no daba para más, ¿no? Pero otras veces el sello ya era demasiado tenue y no te salía a la hora que lo estabas trabajando, ¿no? Pero en general no quisimos hacer dibujos, porque el otro tema también es que estas ilustraciones están a escala, están a escala 100%. Ah, correcto. Entonces también esa parte era importante. A veces hay que contar con más de un matasello, con más de un sello cancelador para poder unir los dos o los tres, porque no aparecen nítidos en todos los sobres. También, Entonces, sobre todo estos largos, como esos de ocurrió tarde, sí, ese es el caso. Sí. Bueno, muchas gracias y te felicito, ¿verdad?, por la presentación. No, muchas gracias. Gracias, Edgardo. Mauricio. Gracias. Primero, Guillermo, felicidades. Me gustó mucho tu presentación. Una preguntita. Cuando mencionaste que en el Museum de American Finance pudiste encontrar todos estos documentos de la Hamilton. No, de American Bank. No. Perdón, de American Bank, perdón, de American Bank. Por casualidad, bueno, no es lo que estabas buscando, pero por casualidad viste si estaba lo de Honduras. Mira, probablemente haber estado, lo que pasa es que los libros eran por años, entonces en una página está El Salvador, en la siguiente podía estar Chile, que es lo que pasó, o sea, yo llegué a eso gracias a Ross. Sí. Y lo que pasa es que no están todos los años, o sea, había, por ejemplo, 1889 no estaba, que yo lo andaba buscando por el tema de las emisiones del Salvador, Sí. y para en 1800,
paraba en 1899, no tenían el siglo XX. Tengo entendido que parte del siglo XX, pero eso yo no creo, no estoy 100% seguro, está en la American Philatelic Society, una parte. Ay, no. Perfecto. Y otra pregunta, después de, bueno, este libro y teniendo en cuenta el anterior, ¿hay algún proyecto futuro? Y uy, a riesgo de que me linchen aquí en mi casa, no, de momento, mira, la verdad sí tomé un break. O sea, te digo, 20 años es un montón, pues, y Sí. es probable, hay ese proyecto de hacer un catálogo de Filatelia Centroamérica y probablemente voy a participar en él, pero es algo que se está empezando y en su momento pues daremos más detalles y todo el tema, ¿no? Pero una pregunta que ha salido es, ¿vas a ir al siglo XX? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Te voy a decir por qué. Porque un tema muy importante, Mauricio, es que estos libros no son de una colección en específica. O sea, no es la colección de David, que es la mejor. O sea, es la de David, más la de Michael Petter, que era el segundo mejor coleccionista, que lamentablemente ya murió, más la de 10 personas más. Entonces, y yo no sé si hoy tenemos ese número crítico para tener un libro significativamente igual al del siglo XIX en el siglo XX. O sea, muchos ya murieron en este periodo. Lamentablemente no lo vieron. Ayudaron mucho, pero no lo vieron. Y ahorita esas colecciones pues están ahí en el limbo, ¿no? Entonces, y hacer uno solo con una colección, vaya, y no. Ok, Muchas entonces no gracias. sé, va a haber que verlo. Pues. Ok, gracias. Guillermo, hoy te echaron toda la delantera hondureña. Sergio, adelante. Gracias, Guillermo. Te felicito por los ambos libros que has escrito. Ya los tengo aquí en mis manos y la verdad que son bastante extensos. Ahí hay algunas piezas conocidas tuyas. Sí, sí, me he fijado un poco. No he tenido mucha chance de verlos bien, ¿verdad? Pero una pregunta puntual solo para la Pacific. ¿Trabajó para todo Centroamérica? ¿Sabes? Sí. Sí, era la ruta, sí, efectivamente. Lo que pasa es que habían 3 rutas, ¿no? Hubieron varias, pero pues, haciendo simple el tema. Había una ruta directa a Panamá, San Francisco, había una ruta que iba parando en un puerto en Costa Rica, un puerto en Nicaragua, un puerto en Honduras, que era Mapala, un puerto en El Salvador, uno en Guatemala y un par en México, y se regresaba. Y había otra que era solo para Centroamérica, que iba parando en los mismos puertos, más solo que en El Salvador subía a 2 o 3, dependiendo de los años, y regresaba de Guatemala, regresaba a Panamá. Entonces sí, hay mucho paralelismo. O sea, todo el correo marítimo se iba por el mismo lado. Hay líneas alemanas también, que también firman contratos regionales. O sea, El Salvador no pintaba para que una línea los atendiera solo a ellos. O sea, tenía que ser, por eso es tan importante entenderlo en el contexto de Centroamérica. ¿Pero llegaba a México o no, la Pacific? Sí, claro. Una de las rutas sí llegaba a Salina Cruz, Acapulco, otro llegó a llegar hasta Mazatlán en algún momento. O sea, varía con los años, pero sí llegaba a México. Hay unos sobres, hay pocos, pero hay algunos vía Salina Cruz. Entonces Okay. sí hay. El libro, Guillermo, va a mencionar o sea, de El Salvador, ¿de qué año hay más información o más correspondencia? Como Honduras, que es bien pobre, del 65 al casi 80, ¿verdad? Mira, lo que se del conoce. 67, de la emisión del 67, que duró del 67 al 74, inicios del 74, hay 26 sobres, no hay más. Por lo menos conocidos, pues, puede haber más. De la emisión de 1874 hay otros como 29 sobres. O sea, entre las dos son como 60 sobres máximo. ¿Ok? Concentrados en 4 colecciones, básicamente. Y luego del 79 sí hay más, que es cuando se entra la UPU. No, de esas no hicimos un censo, de las primeras 2 sí.
pero el 79, así mi cálculo muy a grosso modo es que habrán como unos 80, 100 sobres, tal vez conocidos, ¿no? Que se ha visto en subastas y todo esto. Y ya con la Hamilton, pues sí explota más, ¿no? De las emisiones alegóricas, antes de Hamilton, hay pocos sobres, o sea, son más raras de lo que la gente piensa, y nunca nadie les ha hecho mucho caso, y sí, pues habrán tal vez unos 40 sobres, ¿no? Fueron 3 años nada más. Entonces, a partir de 1890 es que una explosión, ¿no? Tetrapostales es igual. Incluso en los 1890, sí hay del 90 al 93, 92, hay muchos menos sobres que del 94 en adelante. Para El Salvador, ¿no? Honduras habría que ver porque ustedes acabaron el contrato antes, entonces igual del 96 y 97 no hay tanto, ¿no? Como pudiera haber Sí, del sí. tiempo de CIBEC. Entonces, ella varía cada país. Sí. Gracias. No, a ti. Gracias, Sergio. Don Luis Fernando, feliz año, buenas noches, bienvenido a casa. Gracias, Alfonso. Bienvenido, bienvenido a casa. Sí, hoy he llevado como 3 días de bienvenida. Guillermo, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por acordarte. Aquí somos poquiticos en Costa Rica, pero cuando hacemos ruido lo hacemos en serio. Gracias por acordarte que aquí conociste a Luis Alemán y a James Mazepa. Yo los recuerdo a los dos tomando vino en esta casa. Y me la deben algunos otros que no han querido venir. Yo siempre le reclamo a Heinz Junge, pero no puede hacer uno más. Si no viene, no viene. ¿Verdad, Heinz? Una preguntilla, Guillermo. ¿Cómo es eso de que se está trabajando en un grupo para hacer un catálogo de prefilatelia de Centroamérica? Contanos un poco más de eso. Mira, es una idea todavía. Realmente el líder del proyecto es Jim. Tengo entendido que ha estado en contacto con Yana, porque obviamente Costa Rica pues tiene que ser ella. Y pues bueno, yo me estoy subiendo al barco en el tema de El Salvador y las investigaciones que hice en el Archivo General de Centroamérica. Entonces, pero todavía es algo muy, muy, muy incipiente, Luis Fernando. O sea, es una idea que hay que aterrizar. Ok. Me parece un proyecto importante y qué dicha que lo están haciendo, y menciono una razón fundamental por la cual ese proyecto merece mucho respeto. El desconocimiento que hay de las marcas prefilatélicas de Centroamérica en el mundo es más que notable, es pavoroso. Un colega costarricense que va ahora con la colección de Yana precisamente para Londres, acaba de recibir de vuelta del comité de expertos de Londres un par de avisos en relación con 2 de las marcas sobre las que no debería existir ninguna duda ya, y sobre las que debería haber conocimiento difundido de manera seria. Ya de por sí el haber levantado dudas en su momento de ellas, aunque lo hizo un amigo, es por desconocimiento, por no haber leído lo básico. En el caso de la prefilatelia centroamericana, sorprende que se sepa tan poco en el mundo. Así que ese proyecto ojalá camine. Sí, mira, es que realmente, como tú bien sabes, pues fuera el libro de Leo Harris, que pues, es un antes y un después. Fuera de eso, más lo que Tizón te pueda complementar, pues no hay más, ¿no? O sea, y pues el libro salió hace 40 años y es importante, han salido más marcas. Salieron más marcas, hay mucha más información, hay mucho más investigación. Entonces, pues ojalá que No, sí. Guillermo, pero hay contribuciones y lo dijiste hace un rato muy bien dicho, nos cansamos a veces de ponerlas a disposición de los demás, tus propios libros, pero nosotros aquí editamos un libro sobre el trabajo de Yana, precisamente,
y regularmente publicamos sobre las marcas prefilatélicas de Costa Rica. Yo no escribo mucho en Academos, pero en Academos yo tengo 2 articulitos y los 2 son sobre marcas prefilatélicas. Es cuestión de que la gente tiene que leer. Ya no es que la gente tiene que escribir, es que la gente tiene que leer. Lo dejo ahí porque hay muchos que no leemos. Gracias, Guillermo. Ha sido muy ilustrativo. No, gracias. Gracias, Luis Fernando. Yamil. Hola Luis Fernando, bienvenido a casa otra vez. Pero déjame decirte, no te creas que la gente de Costa Rica es especial, porque el comité de expertos manda a pedir cosas que son insólitas de muchos otros lugares. Por ejemplo, de Cuba tengo la misma experiencia, ¿no? Yo creo que el problema es que alguna gente en el comité de expertos tiene que justificar su existencia pidiendo cosas que la gente que conoce el material le parece algo ridículo, ¿no? Pero bueno, la otra cosa es que voy a ver a Jim Mazepa, que me mencionó de ese proyecto ahora la semana que viene, se supone que lo vea. El proyecto de la actualización del libro de Leo Harris. Me parece que es un proyecto que amerita el esfuerzo, ¿no? Porque, como dice Guillermo, en 40 años ha aparecido bastantes piezas, ¿no? Eso es todo lo que quería comentar. No, y a mí me pasó algo muy similar también. La primera vez que exhibí pues, internacionalmente en Nueva York, me bajaron una pieza que o sea, era bien chistoso porque estaba esa marca sola y había esa misma marca con otra al lado de franqueado y me bajaron la que estaba sola y que esa era sospechosa y bueno, en su momento estaba ahí Brian Moorhouse y le pedí el certificado a él y nomás se reía, ¿no? Porque pues decía, oye, pues es que esto no hay nada, o sea, no hay nada de falso en El Salvador. Hay una sola falsificación y ni siquiera es una pieza, lo cortaron y le pusieron goma. Entonces, pero bueno, así es esto. Sí, hemos tenido esa experiencia, sí, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta para Guillermo? No los veo así como muy despiertos, ¿verdad, Guillermo? O están, Sí, o los dormí o los mareé, una de dos. están como asustados todavía, como atontados. Yo solo quiero decir, Un nuevo wow, año. qué buen trabajo. Gracias, Sí. Guillermo. No, gracias. A mí me Gracias, gustaría gracias. agregar algo, si puedo, Alfonso. Dale. Hay una idea que Guillermo no elaboró mucho, que es el tema de el por qué a veces se mantiene ese concepto de las clases diferenciadas para distintos materiales, que claramente sirve por su propia naturaleza, rompía el esquema que hoy día se trata de forzar, de que los enteros postales son diferentes a las emisiones postales, a las emisiones de sellos. Es un pleito que yo creo que no deberíamos abandonar para nada. Esas divisiones a veces son tan artificiales, de verdad no se entiende tradicional sin historia postal, de verdad no se entiende, como bien explica Guillermo, no se entiende las emisiones si no se les ve enteras, completas, las que van en papeles más grandes y las que van en papeles perforados, que son la misma. Y no solo el caso de CIBE, que tiene esa connotación, existen ejemplos en realidad en todo el mundo. Lo hemos vivido mucho y lo vivimos especialmente los temáticos, que a veces somos forzados a usar reglas especiales en el uso de algunos materiales que son realmente absurdas, ¿verdad? Entonces es una pelea que vale la pena dar en el sentido de que la filatelia es una. Y me parece que Guillermo ha hecho bien plantando una bandera ahí y algunos vamos detrás de esa idea. Ok, gracias, Luis Fernando. Parece que no hay más personas con su mano levantada. Te agradecemos mucho, Guillermo, muy agradecido, estuvo muy interesante, bonito conseguir el libro
Tal vez si haces una publicación ahora más tarde en mi oficina para poner la dirección nuevamente, la disponibilidad, cómo pedirlo, costo y eso, para que los que están emocionados hoy, mañana utilicen el día para pedirlo. Gracias, sí, gracias. Sí, es en la Royal, ahí les mando el link y para Estados Unidos y yo creo que también para otros lados de Latinoamérica, creo que es más fácil pedirlo en Estados Unidos, que lo tiene Leonard Hartman, que yo creo que varios de ustedes lo conocen, ¿no? Ok, Ok, Guillermo, muchísimas muchas gracias. Y el día de mañana